soy Abraham. Algunos me conocen como el padre de las naciones, un hombre bendecido con riquezas y descendencia, pero mi vida comenzó con incertidumbre, sacrificios y un llamado que desafió todo lo que conocía. Permítanme llevarlos en un viaje por mi historia, una historia de fe, bendición, errores y sobre todo, una lección sobre cómo construir algo que trascienda el tiempo. Nací en Ur de los Caldeos, una ciudad llena de riqueza, pero también de idolatría. Mi vida parecía predestinada a seguir la corriente de los hombres que vivían ahí, pero Dios tuvo otro plan para mí. Un día, Él me habló. Vete de tu tierra, de tu familia, a la tierra que te mostraré. No había señales, ni mapas. Solo un mandato claro y una promesa que me decía que sería padre de una gran nación. ¿Sabes lo que significa dejar todo atrás? Tu casa, tus amigos, tus costumbres. Es un acto de fe que, al principio, parece imposible. Pero Dios me mostró que la obediencia era el primer paso hacia mi propósito. No sabía a dónde me dirigía, pero la fe me impulsaba a seguir su voz. Y esa fue la primera lección: la obediencia a Dios te llevará a lugares que no imaginas. Caminamos por meses y finalmente llegamos a Canaán, una tierra hermosa, pero la hambruna nos golpeó. Al principio, pensé que había cometido un error, que quizás debía haberme quedado en Ur o tal vez regresar a Egipto. Fue entonces cuando Dios me habló de nuevo: quédate aquí y mira lo que haré. Fue entonces cuando comencé a entender que Dios nunca falla, incluso cuando las circunstancias no parecen favorables. No importa cuán grande sea el miedo, nunca debemos ceder a la mentira. La verdad y la integridad son la base sobre la cual construimos cualquier bendición. Recuerdo cómo mi vida fue marcada por situaciones difíciles, como la vez que fuimos a Egipto. Fui un hombre temeroso, y ante el peligro, mentí. Dije que Sara, mi esposa, era mi hermana, y aunque Dios me protegió, esa mentira casi nos costó mucho. La enseñanza de esa experiencia fue clara. Los años pasaron y mis riquezas aumentaron. Mis rebaños prosperaban en esta tierra que Dios me había prometido. El ganado se multiplicaba, el oro y la plata aumentaban, y mi casa estaba llena de abundancia. Pero, como todo en la vida, no se trataba solo de acumular bienes. Nunca perdí de vista que era la bendición de Dios sobre mi vida lo que me había dado todo lo que tenía. A menudo, me detengo a reflexionar, y sé que esto no es fruto de mi habilidad, sino del favor divino. Sin embargo, con cada bendición venía también una nueva prueba, una nueva lección que Dios quería enseñarme. La prosperidad, aunque deseada, también trae consigo responsabilidades que no siempre vemos al principio. El creciente número de rebaños trajo consigo un desafío inesperado. Mi sobrino Lot y yo, ambos habíamos prosperado tanto, que nuestros pastores comenzaron a pelear por el territorio. Mis bienes aumentaban, pero también lo hacía la tensión. Los hombres que trabajaban para nosotros discutían sobre el pasto, las fuentes de agua, el espacio para los animales. El valor de la paz. Las cosas materiales nunca deben ser un obstáculo para la paz. Así que tomé una decisión que no fue fácil. En lugar de aferrarme a lo que era mío, decidí ofrecerle a Lot lo que quisiera, lo mejor que había. Le dije: escoge lo que desees, y me quedaré con lo que no elijas. El valor de la paz. Las cosas materiales nunca deben ser un obstáculo para la paz. Así que tomé una decisión que no fue fácil. En lugar de aferrarme a lo que era mío, decidí ofrecerle a Lot lo que quisiera, lo mejor que había. Le dije: escoge lo que desees, y me quedaré con lo que no elijas. Para mí, era más importante mantener la unidad que cualquier otra cosa. Y aquí comenzó la lección más profunda: la prosperidad no se mide por lo que posees, sino por la paz que eres capaz de generar, incluso cuando te enfrentas a la escasez o la división. Lo que le ofrecía a Lot no era solo tierra, era mi voluntad de sacrificar lo que me pertenecía para asegurar que la paz reinara entre nosotros. ¿Y qué hizo Lot? Él vio la llanura del Jordán, el área más fértil,
bien regada por los ríos, y pensó que esa era la mejor opción para él. Escogió lo que parecía mejor para él, la mejor parte de la tierra, mientras yo quedaba con lo que quedaba. Pero lo que Lot no sabía es que a veces lo que parece ser la mejor opción no es siempre la que Dios tiene destinada para ti. Dios me había dado toda esa tierra, no solo la porción que quedaba después de que Lot eligiera la suya. Era como si Dios me dijera, confía en mí y te daré más de lo que imaginas. Lo que Lot escogió no fue la única opción, la paz que tomé me abrió la puerta a una bendición mucho mayor. Y ahí descubrí que la verdadera prosperidad no se mide por lo que posees, sino por la paz que eres capaz de generar en medio de la adversidad. ¿Saben? En los momentos de prosperidad es fácil sentirse tentado a aferrarse a lo que tienes. La tierra, el oro, las riquezas. Pero lo que he aprendido con los años es que Dios nunca te dejará sin lo que necesitas. Cuando tienes la disposición de soltar lo que tienes y confiar en Él, Él te multiplica lo que te dio. Cuando eliges la paz, incluso en los momentos de escasez, Él puede transformarlo en bendición. Eso es algo que jamás debemos olvidar. Lot, mira toda esta tierra. Te ofrezco lo que elijas. Tú decides lo que tomarás, y yo me quedaré con lo que quede. No quiero que nuestra relación se vea afectada por la tierra. Lo que Dios me ha prometido, lo cumpliré. No importa lo que tomes, porque en Él confío. Ese fue el momento de la verdadera decisión. No se trataba de lo que tenía en mis manos, sino de lo que tenía en mi corazón. La prosperidad no viene solo de lo que te pertenece, sino de cómo manejas lo que Dios te da, con humildad y generosidad. Es por eso que cuando vemos las bendiciones, debemos recordar siempre que lo que tenemos no es nuestro, sino un regalo de Dios para ser administrado con sabiduría. Hoy, te pregunto, cuando te enfrentes a decisiones que involucren lo que tienes, ¿vas a aferrarte a lo que parece más seguro? ¿O vas a confiar en Dios, soltando lo que sea necesario, sabiendo que Él tiene un plan mucho mayor para ti? Una noche, cuando todo estaba en silencio y las estrellas iluminaban el cielo, Dios me llamó nuevamente. Me llevó fuera de mi tienda y me pidió que mirara al cielo. Miré hacia arriba, viendo la vastedad del firmamento, lleno de incontables estrellas. Fue entonces cuando escuché su voz, clara como nunca antes, diciéndome, así será tu descendencia, como las estrellas, incontables. Yo, un hombre mayor, sin hijos, con mi cuerpo cansado y los años avanzando, miré las estrellas y, por un momento, no pude comprender cómo podría ser posible. Mi esposa Sara, también envejecida, era estéril. La promesa parecía más allá de cualquier expectativa humana. ¿Cómo podría creer que en mis años avanzados tendría un hijo, y mucho menos una descendencia numerosa como esas estrellas? Mi corazón se llenó de dudas. Y en ese momento, la fe fue puesta a prueba de manera profunda. La fe no depende de lo que ves, sino de lo que crees. Esa fue la clave. Podía ver mi realidad, la esterilidad de Sara, mi vejez, mis limitaciones. Pero Dios me estaba pidiendo algo más, confiar en su palabra, más allá de mis propios ojos y razonamientos humanos. Tiempo después, cuando ya pensaba que todo había sido solo un sueño, Sara quedó embarazada. Así es como Isaac vino a este mundo. La promesa de Dios fue cumplida, pero fue en el tiempo perfecto de Él, no en el mío. Aunque había momentos en que dudé y deseé adelantar las cosas, Dios me mostró que su tiempo es perfecto, incluso cuando no lo entendemos. Eso fue lo que me enseñó a confiar completamente en Él, aunque mi mente y mis circunstancias me decían lo contrario. Es fácil decir que confiamos en Dios cuando todo va bien, pero la verdadera prueba viene cuando las promesas parecen distantes y nuestra realidad parece contradecir lo que Él ha dicho. Si pudiera darles un consejo, les diría esto: la fe es más que creer en lo que ves. La fe es creer en lo que Dios ha dicho, incluso cuando el camino parece oscuro y difícil de recorrer. Los planes de Dios son mucho mayores que los nuestros, y aunque a veces no podamos ver el panorama completo, Él sabe lo que está haciendo. La promesa de Dios se cumplirá en el tiempo perfecto.
No te apresures, no intentes ayudarle, espera en Él, porque su palabra nunca falla. La fe no depende de lo que ves, sino de lo que crees. Si tú también estás esperando por algo que parece lejano o imposible, no pierdas la esperanza. Dios siempre cumple su palabra. Lo que Él ha prometido en tu vida, lo verás cumplirse, aunque no sea en tus tiempos. Y cuando llegue ese momento, serás testigo de su fidelidad, como yo lo fui. No importa cuán imposible parezca lo que esperas. Dios siempre cumple su palabra. Cree en Él, aunque las circunstancias te digan lo contrario. Él tiene el control del tiempo, y todo sucederá cuando Él decida que es el momento perfecto. Mi vida no fue perfecta. Hubo momentos de frustración, momentos en los que quise adelantar los planes de Dios. Como cuando, en mi impaciencia, decidí tener un hijo con Agar, la sierva de Sara. Pensaba que de alguna manera debía ayudar a Dios, pero cometí un grave error. Mi hijo Ismael trajo consigo conflictos que no habrían existido si hubiera esperado en el tiempo de Dios. La impaciencia es un enemigo de la prosperidad. En vez de apresurarnos, debemos confiar en que su tiempo es perfecto. Hubo un momento en mi vida que jamás podré olvidar. Un día, cuando pensaba que todo estaba bien, cuando por fin veía el cumplimiento de la promesa de Dios a través de mi hijo Isaac, Dios me pidió lo impensable. Me dijo que sacrificara a mi hijo, el hijo de la promesa, el hijo por quien había esperado tantos años. ¿Cómo podía ser esto posible? ¿Cómo podía yo, que había esperado toda una vida por este hijo, entregárselo a Dios? Pero ese fue el momento en que mi fe fue llevada a un nuevo nivel. Dios me pidió lo que más amaba, y aunque mi corazón se rompía, mi fe debía ser más grande que mi amor por mi hijo. El amor por Dios debe ser más grande que cualquier otra cosa, incluso nuestras relaciones más preciadas. Y, aunque me dolía profundamente, confié en que Dios tenía un propósito mayor. Así que tomé a Isaac, el hijo de mis promesas, y lo llevé al monte Moría, como Dios me había pedido. Isaac no entendía lo que estaba sucediendo. Se volvió hacia mí y me preguntó, «Padre, ¿dónde está el cordero para el sacrificio?». No pude responder de inmediato. La lucha interna era tan grande. Pero en ese momento, solo pude confiar en lo que Dios me había enseñado, Él proveería. Cuando llegamos al lugar señalado, preparé el altar y puse a Isaac sobre él, dispuesto a obedecer la voluntad de Dios, aunque mi corazón estaba destrozado. El sacrificio más grande que uno puede hacer es entregar a Dios lo que más ama, lo que más teme perder. Y yo lo estaba haciendo. Mi corazón estaba quebrantado, pero mi obediencia debía ser más grande que mi dolor. En ese momento de angustia, cuando ya estaba por levantar el cuchillo, escuché la voz de Dios que me detuvo. «Abraham, no lo hagas», me dijo. Dios había probado mi fe. Él no quería que sacrificara a mi hijo, Él solo quería saber si estaba dispuesto a poner mi confianza en Él completamente, aun cuando la obediencia me costara todo. Entonces, vi un carnero atrapado en un arbusto cercano. Dios había provisto el sacrificio, como Él siempre lo hace. Fue una lección sobre la fidelidad de Dios. Él no solo pide nuestra obediencia, sino que también provee lo que necesitamos cuando le confiamos todo. La lección que aprendí en esa montaña es una lección que nunca olvidaré. La verdadera obediencia a Dios requiere sacrificar nuestras propias expectativas, nuestros deseos y a veces, lo que más amamos. Pero a través de esa obediencia, Dios provee y fortalece nuestra fe. No siempre entendemos los caminos de Dios, pero Él es fiel a su palabra y nunca abandona a quienes confían en Él. Ahora, al final de mi vida, miro hacia atrás y veo el legado que Dios me permitió construir. No solo fui bendecido con riquezas y tierras, sino que mi mayor bendición fue ver el inicio de lo que Dios había prometido, una descendencia tan numerosa como las estrellas en el cielo. Ahora, al final de mi vida, miro hacia atrás y veo el legado que Dios me permitió construir. No solo fui bendecido con riquezas y tierras, sino que mi mayor bendición fue ver el inicio de lo que Dios había prometido, una descendencia tan numerosa como las estrellas en el cielo.
Ahora, al final de mi vida, miro hacia atrás y veo el legado que Dios me permitió construir. No solo fui bendecido con riquezas y tierras, sino que mi mayor bendición fue ver el inicio de lo que Dios había prometido, una descendencia tan numerosa como las estrellas en el cielo. La verdadera riqueza no está en lo que acumulas, sino en lo que dejas detrás. No me refiero solo a bienes materiales, sino a la herencia de fe, a las promesas de Dios que trascienden más allá de una sola generación. Dios no solo me bendijo a mí, sino a mis hijos, a mis nietos y a las naciones que vendrían después de mí. El propósito de Dios nunca se trata solo de una persona. Cuando Él bendice a alguien, es para que esa bendición se extienda a otros. Mi llamado no era solo para mi propio beneficio, sino para que todas las familias de la tierra fueran bendecidas a través de mí. Entendí que la verdadera prosperidad no es solo lo que ganas en vida, sino lo que siembras para el futuro. Porque la riqueza desaparece, las tierras pueden cambiar de dueño, pero la fe y la obediencia crean un legado eterno. Mucha gente busca la riqueza, el poder, la fama. Pero con el tiempo, todo eso se desvanece. Lo único que permanece es lo que construimos en obediencia a Dios. Dios me hizo una promesa, y aunque pasaron años, aunque hubo momentos en que dudé, en que pensé que había llegado mi final sin ver el cumplimiento, Él nunca falló. Y no solo cumplió su promesa en mi vida, sino que lo que Dios comenzó conmigo seguirá por generaciones. Sé que mi nombre será recordado, no porque fui un hombre rico, ni porque conquisté tierras, sino porque creí en la palabra de Dios y caminé en fe. Ese es mi legado. Y ahora te pregunto a ti, ¿cuál es el legado que estás construyendo? ¿Vives solo para el presente, o estás sembrando algo que trascenderá más allá de tu propia vida? ¿Estás caminando con la vista puesta en lo inmediato, o en las promesas de Dios que duran para siempre? No construyas solo para hoy. Construye con la mirada puesta en la eternidad. Porque lo que hacemos en esta vida resuena en las generaciones que vendrán después de nosotros. Dios es fiel. Su plan es más grande que nosotros. Confía en Él y deja un legado que impacte más allá de tu propia existencia. Hoy te invito a que dejes tu reflexión en los comentarios. ¿Cómo estás construyendo tu prosperidad? ¿Qué lecciones de fe y paciencia puedes aplicar en tu vida? Porque lo que he aprendido es que la verdadera prosperidad no está en lo que poseemos, sino en la paz que encontramos al caminar en el propósito de Dios. La verdadera pregunta que debes hacerte es, ¿qué estás dispuesto a sacrificar para alcanzar lo que Dios tiene preparado para ti? ¿Estás dispuesto a confiar en su tiempo, a dejar ir las preocupaciones, las inseguridades, las luchas del día a día? Dios tiene algo mucho más grande para ti, pero necesitas caminar en fe, ser obediente y aprender a esperar. Hoy te invito a que dejes tu reflexión en los comentarios. ¿Cómo estás construyendo tu prosperidad? ¿Qué lecciones de fe y paciencia puedes aplicar en tu vida? Porque lo que he aprendido es que la verdadera prosperidad no está en lo que poseemos, sino en la paz que encontramos al caminar en el propósito de Dios. Que Dios te bendiga y espero recibas este mensaje con amor y sabiduría.